En este video nos proponemos exponer lo que conocemos como contrato de mandato, sus características, quiénes son las partes de este contrato y las obligaciones que tiene cada uno de estos. Para satisfacer las necesidades que en la cotidianidad nos encontramos nosotros, los seres humanos, nos vemos obligados a suscribir contratos con la finalidad de satisfacer esas necesidades. Es por la necesidad cómo nacen los contratos, como es el contrato de mandato. El contrato de mandato es un contrato en el cual una persona contrata a otra para que administre sus bienes, los gestione o los represente en cualquier actividad. Donde una persona actúa como mandante, es decir, la que le concede la facultad a la otra para que dé uso de sus negocios, y la otra como mandatario, que es a quien se le concede dicha facultad. Las características del contrato de mandato son las siguientes: principal, bilateral, personal, conmutativo y consensual. El contrato de mandato no requiere de mayor solemnidades para que éste nazca a la vida jurídica, salvo algunos casos especiales donde se necesita que éste sea por escrito y además mediante escritura pública. Como dije con anterioridad, el contrato se puede hacer de manera escrita o, por su defecto, verbal, como lo dice en el artículo 2149 del Código Civil. En este especifican las maneras en las que se puede dar el contrato y las solemnidades que éste debe llevar. En el mundo de los negocios es más recomendable que los negocios o los contratos se realicen por escrito. No es necesario que se realice frente a un notario público, pero la idea de que los negocios se realicen por escrito es que es una manera en que se puedan solucionar los conflictos que se presenten en esto de una manera más precisa. El contrato de mandato, hay algunos en los que es necesario que sean elevados a escritura pública o que se realicen por medio de escritura pública. Generalmente los contratos de mandato se dan por documento privado, pero hay unos casos especiales en los que se debe dar por escritura pública, como son: la primera es cuando existe un mandato general, es decir, que el mandante da todos sus negocios o el manejo de sus negocios a un mandatario. Y en segundo lugar, cuando se otorga un poder a un abogado para que asista a una persona en un proceso judicial. Aunque no es necesario otorgar el poder mediante escritura pública, a veces lo vemos útil porque esto lo que hace es que garantiza de una u otras maneras las facultades que han sido otorgadas por el mandante al mandatario. El mandato general ofrece amplias facultades y representación al mandatario, por lo que éste puede actuar como si fuera el mandante. El Código Civil señala algunos aspectos particulares sobre lo que puede o no hacer el mandatario. El primero está en el artículo 2168, donde dice la facultad del mandatario para vender, y que se establece que así como tiene esta facultad, también tendrá la facultad de recibir el precio. El artículo 2169 señala la facultad del mandatario para hipotecar y se establece que si esta ha sido la facultad que se le ha otorgado, no podrá hacer una cosa distinta. Cuarto, reembolsar los gastos razonables que haya tenido en razón de la ejecución del mandato. Y quinto, indemnizar por las pérdidas o daños causados por el mandato. El contrato de mandato se termina por cualquiera de las causales contempladas en el artículo 2189 del Código Civil. Estas son: desempeño del negocio para el que fue constituido, terminación del término, renuncia del mandatario, revocación del mandante, muerte del mandante o del mandatario, insolvencia del mandante o del mandatario, interdicción del uno o del otro y por las cesaciones de las funciones del mandante. El mandato puede ser revocado, como lo expresa el artículo 2190 del Código Civil. Esta revocación puede ser tácita o expresa. La tácita básicamente es cuando se estipula a otra persona el encargo de ciertos negocios, y la expresa cuando se le menciona al mandatario que ya no necesitan de sus servicios para el manejo de ciertos negocios. La ley no contempla unas causales por las cuales el mandato se ha revocado. Es por esto que el mandante tiene la libertad de revocar al mandatario en el momento que le estipule necesario. Pero esto es importante porque cuando se pone en conocimiento al mandatario que su encargo ha terminado, este puede dejar de realizar las actividades que le han sido encargadas. Por lo contrario, este seguirá teniendo responsabilidad frente a estas actividades frente a terceros. En este caso, debido al desconocimiento que tiene el mandatario frente a la expiración de su mandato, hace de que éste todavía realice actividades y siga siendo el responsable de las actividades que realice, porque en un principio lo que habían acordado o el contrato era ese. Si ha existido un nuevo mandatario, este no va a tener conocimiento y va a recaer todas las cosas que este haga van a seguir siendo responsabilidad de él frente al mandante. Puede pasar que exista un caso contrario. El mandatario sabía efectivamente que ya su contrato o su mandato había expirado y aún así realizaba actos con terceros de buena fe. En estos casos también el mandante es quien responde por todas las obligaciones o responsabilidades que hayan atribuido
por estos acuerdos que hayan hecho con terceros de buena fe, pero en estos casos el mandatario tiene la responsabilidad de indemnizar al mandante por las cosas que haya tenido que pagar. En el caso donde exista el desconocimiento del mandatario frente a la expiración de su mandato, es el mandante quien responde frente a los actos que éste realice a terceros de buena fe. ¿Por qué a terceros de buena fe? Porque si el tercero sabía de que éste ya no era responsable de las acciones que realizaba de su mandante, no tenía la obligación o debía tener como el respeto, por decirlo de alguna manera, de no contratar con éste porque sabía que ya éste no tenía encargo las actividades de su mandante. En el artículo 2199 del Código Civil mencionan este punto con mucha más precisión. Dado todo esto, aunque dije unos segundos atrás que la notificación al mandatario no era necesaria o no era obligada por la ley, todas estas actividades o todos estos problemas que puedan ocurrir por no notificar al mandatario frente a su expiración da como consecuencia o como conclusión de que efectivamente sí debemos notificar al mandatario de que su contrato o de su mandato ya ha terminado. El mandatario puede renunciar a su mandato en cualquier momento cuando éste lo vea posible. La ley no menciona nada frente a esto, lo que sí menciona es desde cuándo cumple efectos esta renuncia. El artículo 2193 del Código Civil menciona algo frente a este tiempo. Lo que dice básicamente es que el mandatario, a pesar de que haya realizado una renuncia, no va a dejar las obligaciones tiradas o a un lado enseguida, sino que tiene que darle un tiempo razonable al mandante para que éste busque a una persona que pueda administrar los negocios por él. El fallecimiento del mandante pone fin al mandato, bajo las observancias del artículo 2194 del Código Civil, donde mencionan que las obligaciones del mandatario cesarán con la muerte del mandante, a menos de que éstas se sigan o se traspasen a sus herederos. En este caso, el mandatario seguirá cumpliendo las obligaciones hasta que ésta se finalice. Como se mencionó con anterioridad, el fallecimiento del mandatario es una de las causales para la terminación del contrato, pero en algunos casos este sobrevive como en las circunstancias que están expresas en el artículo 2196 del Código Civil. Por su parte, los herederos del mandatario tienen la obligación de avisar de manera inmediata al mandante que éste ha fallecido. Si estos pudiesen realizar las actividades que estaba realizando el mandatario, lo deberían hacer. Dado el caso en el que estos no avisaran ni tampoco realizaran las actividades, serán responsables de las obligaciones o los perjuicios que causen a esta misión. Cuando hablamos de la obligación que tienen los herederos del mandatario de realizar las actividades que éste realizaba por el mandato, no estamos hablando de una continuación del mandato, porque el traspaso de un mandato solamente lo puede hacer el mandante. Cuando hablamos de esto, es que los herederos del mandatario tienen la obligación de avisar o de realizar ciertas actividades con la finalidad de salvaguardar los bienes del mandante.